Muy bien. Bueno, vamos a comenzar ahora con la clase de esta semana. Ya estamos mezclando un poquito las semanas porque estábamos como una semana menos ahí atrasados. Hemos hablado sobre el pecado original y, perdón, el primero el origen del pecado y después el pecado original también. Al llegar al pecado original hablamos de las distintas teorías, de cómo se dio la transferencia. Lo mencionaba Sproul en uno de sus videos. La transferencia, ¿se acuerdan esto de realismo y federalismo? Eh, el realismo básicamente hablaba de que la única forma en que Dios, siendo justo, eh, nos pueda castigar por lo que hizo Adán es que nosotros realmente estuviéramos ahí. Entonces, básicamente concluyen que nosotros estábamos ahí. O sea, es un poco loco, pero tomando el pasaje de Hebreos 7, donde hablando de Abraham y Melquisedec, menciona que básicamente llega a la conclusión de que Leví estaba en los lomos de Abraham cuando dio el diezmo a Melquisedec. Y dado que el que da diezmo es inferior al que lo recibe. Abraham es inferior a Melquisedec en cuanto a honra y todo eso, y de la misma forma, lo que está haciendo el escritor de Hebreos es básicamente dar o defender el sacerdocio de Cristo eh, respecto a que, aunque él no era de la línea levítica o de Aarón, porque Jesús era de la línea de Judá, o era descendiente de Judá, no podía ser sacerdote, pero Hebreos nos explica claramente que esto venía de algo eterno, ¿no? Entonces toma esta historia de Abraham con Melquisedec, de Abraham siendo mayor a Leví, siendo ¿cómo se dice? Antecesor a Leví, él da diezmo, ¿no? A Melquisedec. Entonces Melquisedec es como superior a Abraham. Leví estaba en los lomos de Abraham cuando dio eso, entonces ese es el argumento del escritor de Hebreos. El punto de esto es que esta situación es un poco misteriosa y todo eso. La transmisión de la culpa la toman los realistas como que tomando en este pasaje. Si Leví estaba en Abraham, quiere decir que su alma eterna estuvo presente ahí. De la misma manera, nuestras almas estuvieron en el jardín del Edén con Adán cuando cayó en desgracia, ¿no? Y por eso somos culpables, porque realmente caímos en desgracia igual que Abraham y somos culpables nosotros personalmente por ese pecado. Lo cual obviamente es exagerado. El escritor de Hebreos no está siendo literal en que Leví estuviera en los lomos de Abraham. Eso no tiene mucho sentido. Si vieron el video, Sproul lo dice como que sus bisnietos, no sé qué, estuvieran en él, algo así menciona él. Es sumamente exagerado eso, ¿no? Entonces, no es bíblico tampoco, no hay ninguna referencia bíblica o apoyo bíblico para creer en el realismo. Así que no es una buena forma de entender cómo el pecado original se nos transfirió a nosotros. Eso ya lo vimos. Estaba interesante lo del realismo filosófico que lo menciona Sproul en el video, porque es como que el preconocimiento de Dios. Nos puso ahí y bueno, es medio loco eso porque es más filosófico y Sproul dice que es muy interesante esa postura, pero lo del federalismo es obviamente la mejor postura de todas porque fue como, otra manera más fácil de decir federalismo es como representante legal o el liderazgo representativo que tuvo Abraham en nosotros, ¿no? Él nos representó. Y ahí es donde decimos, puedes decir, pero yo no lo elegí. Y esa parte más democrática que tenemos los seres humanos, es decir, pero si yo no lo elegí a él, por qué me representa? ¿No? Él cayó, este, pero no podemos excusarnos en eso, en decir yo no estaba, yo no tengo culpa, yo no fui, porque evidentemente el que lo eligió fue Dios y Dios es santo y es perfecto, y Él lo eligió, Él siendo una persona completamente neutral. Hubiéramos hecho con lo mismo nosotros si hubiéramos caído. Entonces,
como en cualquier cosa legal, si tenés un representante, el representante legal responde por vos si sos culpable, si ese representante legal comete algún error, ¿no? Si no me acuerdo mal, e inclusive Sproul hablaba de si contratas a un sicario, ¿no? Si alguien contrata a un sicario para matar a alguien, por más que no estés ahí físicamente, que vos presencialmente no estuvieras, fuiste vos el que lo mandaste, digamos, fuiste vos el que estuviste ahí y sos culpable, aunque puedas demostrar que en ese asesinato no estabas, sabemos que sos el que lo mandaste matar, digamos. Y evidentemente, así como cayó Adán, hubiéramos caído cualquiera de nosotros, ¿no? Así que esa es la postura federalista, como se dice, federalismo, que me gusta más esta parte del liderazgo representativo, ¿no? Él nos representó y como ese embajador, por decir así. Y también está bueno porque creo que sí, también lo decía Sproul, pero si nosotros aceptamos la representación de Cristo en nosotros pagando la culpa del castigo, tenemos que aceptar también la caída de Adán, ¿no? Como nuestro representante. La culpa se nos inflige a nosotros por lo que Adán hizo, de la misma manera que la culpa nos la saca Cristo por lo que él también realizó. Entonces, eso para terminar con el tema del pecado original, la transferencia o transmisión de esa culpa del pecado original a nosotros y cómo es justo, ¿no? Lo que pasó. Así que eso en cuanto a esas cosas. Vamos a ver un poco las consecuencias del pecado, que lo mencioné en la clase pasada. Sabemos por Génesis 3 todo lo que pasó, ¿no? El sentimiento de vergüenza, de culpa, de miedo que tuvieron Adán y Eva. eh, en cuanto a comieron y todo lo que les dio esperanza el diablo o la serpiente, todo esto que él les dijo, que van a ser como Dios, que van a hacer, no sé, van a abrirse los ojos y todas esas cosas, fue todo lo contrario, ¿no? Empezaron a sentir vergüenza, sintieron culpa, sintieron miedo, cosas que no habían sentido hasta ese momento. Y cuando Dios apareció, se hicieron todas manifiestas, ¿no? Se culparon unos a otros, tuvieron miedo, les dio vergüenza. ¿Por qué tenés vergüenza? Le dijo Dios, ¿no? Conocemos bien la historia, así que todo eso lo sabemos. Y por último, hubo muerte. El pecado, por culpa del pecado vino la muerte. Así que todas esas cosas fueron lo que empezaron a experimentar ellos al comer y al caer en pecado, ¿no? Entonces, hubo básicamente una desesperanza total y esto impactó en la forma en que cayó no solo Adán y Eva, sino cayó y la serpiente, sino toda la creación. Se dañó, el impacto fue en las relaciones. Si hablábamos de que nosotros cargamos la imago Dei en la forma relacional, bueno, todas esas relaciones se rompieron o se vieron muy deterioradas. Primero la relación con Dios, evidentemente se rompió. Hoy día dice, vamos a leer un par de pasajes, vamos a Romanos capítulo 5 10 en cuanto a nuestra relación con Dios. Romanos 5 10. A ver, vamos por otro pasaje que ya les voy dando. Fernando, búscame Efesios 4 18. Miguel, busca Colosenses 2 13. Y bueno, después estamos por ahí. Romanos 5:10, alguien que no haya nombrado, Liliana, Daisy, quiera leerlo. Ya, lo leo. Sí, por favor. Romanos 5:10 dice, al instante ella cayó a los pies de él. No, sí, ¿no ves? 5:10 No, dijo. ¿Está Romanos bien? 5:10. Bien. Romanos 5:10. Hola, mi Sí, micrófono. ¿Me escuchan? Está un poquito. sí, Ya. sí, sí. 5:10.
Porque sin silencio, porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos para su vida. Muy bien. ¿Cuál es una de las consecuencias entonces de relacionales con Dios? ¿Qué pasó al caer? Dice. Que por la muerte de su Hijo somos salvos, ¿no? No, pero al Por la caer, muerte de Jesucristo. eso es después, la reconciliación, pero lo Mm. primero que sucede es enemistad, ¿verdad? Dice, Sí, la enemistad. siendo enemigos, o sea, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por vida. Quiere decir que nosotros nos convertimos en enemigos a la hora de caer, fuimos enemigos de Dios, entonces se rompió la relación. Y es algo que quizá ya lo sabemos, lo tenemos claro, pero cayó. Efesios 4:18, agrega algo más. Sí, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Muy bien, nos da un poco más. Estamos enemistados, pero además vivimos ajenos a Dios, ¿no? Vivimos ajenos a todo lo que tiene que ver con Dios. Ya como cualquier enemistad, si somos enemigos de alguien, si alguien no nos cae bien, estás enemigo, estás peleado, vivimos vidas separadas, completamente separadas, ¿no? Pero Efesios nos explica que además estamos lejos. ¿Seguís en Efesios ahí, Fernando? El 2:5 y Daisy léeme Colosenses 2:13. Me habías dado a mí Colosenses 2:13. Ah, perdón, Miguel. Me Dos confundí. cinco 2:5 Efesios. ya, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Bueno, muy bien. Entonces estamos, ¿qué más? Muertos, ¿no? Enemistados, vivimos lejos de Dios, ajenos a todo lo que tiene que ver con Dios y estamos muertos espiritualmente. Colosenses 2:13 va a andar por ahí también parecido Dice, y a vosotros estando muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. otra vez, ahí de carne, el apóstol Pablo hablando, ¿qué quería decir? Era sinónimo de ley, de obras y de muerte, ¿no? De pecado. Ah, Entonces, estamos en lo mismo. tengo traducción lenguaje actual, dice, ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, les ha perdonado todos sus pecados. Lo mismo, ¿no? Está más claro, pero explica lo mismo. Eso pasaba antes hasta que Cristo llegó. Entonces, al estar sin Cristo, en cuanto el hombre pecó, se alejó, estaba muerto en sus delitos y pecados, se hizo enemigo de Dios. Y Romanos 1:18, lo tengo acá, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia a la verdad. Entonces, estamos expuestos a esa ira de Dios. Si estamos enemistados contra Dios, Dios está con su ira pronta para caernos por las injusticias que hemos cometido, ¿no? Entonces, eso también lo podemos encontrar en Efesios 5:6, pero que no me acuerdo, creo que no se lo di a nadie, ¿no? Pero es más o menos un sinónimo. Eh, si lo tiene, lo lee alguno, pero es casi lo mismo. ¿Lo tiene alguien? ¿Fernando lo tenés? Que quedó congelado, me parece, Fernando. Efesios 5:6. Sí. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los ojos, sobre los hijos de desobediencia. No, ahí se fue Fernando, por eso. Muy bien, entonces la ira de Dios va a caer sobre los hijos de desobediencia, o sea que al desobedecer y al permanecer en esa desobediencia, permanecemos ajenos a Dios, enemigos de Dios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados y la ira de Dios está sobre nosotros, ¿no? Entonces, por supuesto que en todos estos pasajes hemos leído la salida, que es Cristo. A través de Cristo, cuando Cristo llega, todo cambia y pasamos a ser amigos de Dios, pasamos a hacer todo lo opuesto, ¿no? Pasamos a vivir cerca de Dios, a estar vivos espiritualmente.
y por supuesto que ya la ira de Dios es aplacada porque Cristo sufrió el castigo de todo eso, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. En- y bueno, eso pasa en el Apocalipsis 20, bueno, nos habla del gran juicio, que es cuando eso va a terminar de suceder, que la ira de Dios va a caer sobre todos ellos. Entonces, eso en cuanto a nuestra relación con Dios, cómo cambió de forma radical. A partir de Adán y Eva, Adán caminaba con Dios, andaba con Dios, lo veía cara a cara, Dios le asignaba a hacer cosas, él las hacía, tenía una amistad con Dios, él era amigo de Dios, no tenía vergüenza, no tenía culpa, no tenía miedo. En cuanto cayó, todo esto se sucedió y fue terrible, ¿no? En cuanto a su relación personal con Dios. Entonces fue el gran impacto, la consecuencia del pecado, quizá y sin quizá, la peor es contra Dios, ¿no? Relacionalmente con Dios se rompió la relación totalmente y se hicieron de pasar de amigos a ser enemigos completamente. Y a estar bajo la ira de Dios, que debe ser lo peor que pueda haber. También en cuanto a las demás personas, eh, los hijos de Adán y Eva demostraron, Caín y Abel, sobre todo Caín, ¿no? Lo distinto que todo iba a ser, ya iba a haber celos, asesinatos, cosas horribles. Y así, mientras leemos lo que empieza a suceder después de la caída, son pecado tras pecado, cosas terribles que pasan enseguida, a partir de la siguiente historia, ¿no? Inclusive en Génesis 4 también tenemos otro asesinato, el Lamec que mata a alguien. Nos cuenta todas las consecuencias, la mujer va a procrear con dolor, la tierra le va a luchar o le va a poner oposición al hombre, ya va a ser más difícil. El hombre antes trabajaba y no tenía tanta tensión, ¿no? Inclusive Génesis 3:16, ahí empieza como quien dice la guerra de los sexos, por decirlo así. Dice a la mujer, dijo, multiplicaré en gran dolor en tus preñeces, con dolor darás a luz, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y esta palabra de deseo habla de control. Esto es lo mismo que pasa en Génesis 4, cuando está hablando de Caín y el pecado. En el siguiente capítulo, ustedes lo pueden ver ahí, versículo 7. Dice, si bien hicieres, acá cuando Dios le habla a Caín, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Entonces, esto habla del control, ¿no? De las cosas. Y hablando es el mismo sentido de la palabra. Entonces está hablando de esta lucha entre el hombre y la mujer por enseñorear uno con el otro, ¿no? Y si no hemos visto en la vida cómo nos llevamos o cómo se lleva el hombre y la mujer y las luchas que hay, son tremendas, ¿no? Entonces empezamos a tener tensiones relacionales en todos los aspectos con las demás personas, con todo lo que el pecado trajo, las consecuencias egoístas, ¿no? Y malas de la maldad que hay en el hombre en cuanto a cómo abusa de otros seres humanos, cómo olvida la imago Dei en el hombre y la dignidad que cada persona tiene que tener, cómo corta vidas porque se le antoja o cómo abusa de otras vidas. Entonces, la tensión que hay incluso entre parejas que dicen amarse o padres con hijos, la violencia, todo el pecado que hay fue dañado y como consecuencia de ese pecado original y todo lo que pasó a los demás, ¿no? Entonces tenemos ante Dios, ante los demás y por supuesto el resto de la creación que ya lo había mencionado, ¿no? Como la tierra misma sufre los dolores o los embastes y ya se revela ante la supuesta administración del hombre o gobernación del hombre de la tierra. Le dijo, maldita será la tierra, ¿no? Génesis 3:17, estábamos en el 3, versículo 17 dice. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la mujer, a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. O sea,
¿Qué culpa tiene la tierra de que el hombre cayera, ¿no? Pero así fue. Con dolor comerás, dice, al pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, va a haber una tensión, una relación dura entre las personas. Por supuesto que con Dios no va a haber relación, estamos enemistados, pero entre las mismas personas que convivimos va a haber tensión, va a haber un deseo de la mujer de sobreponerse, el hombre no sé, de poner su fuerza o su posición predominante, y va a haber relaciones complicadas con la tierra misma, con la naturaleza misma. Maldita fue la tierra a partir de todo esto, ¿no? Entonces, va a haber una relación difícil. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, todas estas son las consecuencias de esa decisión del hombre, ¿no? De lo que el hombre hizo. Y por supuesto, ya lo vimos el hombre mismo, ¿no? Las consecuencias de su vida, de la muerte que llegó a la misma persona, del daño que ocasionó, es terrible. Así que las consecuencias son en todos esos aspectos, ¿no? Lo que tendríamos que ver ahora es si la depravación del hombre es total o es parcial. Y acá nos metemos ¿cómo se llama esto? El tulip, el calvinismo y arminianismo, pero la depravación del hombre, este hombre parcialmente incapacitado porque no puede hacer nada por cambiar esta realidad, ¿está totalmente incapacitado o tiene algo que pueda hacerlo volver a Dios? Eh, ¿Hay algo, alguna habilidad que el hombre pueda tener de ser agradable a Dios? ¿Qué piensan? ¿Hay No, algún arminiano acá? ¿No? para nada. No hay nada que el hombre pueda hacer. Porque no hay nadie, ¿no? que pueda, que pueda decir yo sí, los demás no, pero yo sí. Tenemos un montón de pasajes, podríamos ir a varios de ellos. En Romanos ya hemos leído varios, Romanos 3:10, quién sabe el camino de los romanos, Romanos 3:23, Romanos 6:23. Eh, Vamos, en Efesios estábamos, Efesios. Voy a leer Efesios. Si alguien me puede leer Romanos 8, 7 y 8, que no es un pasaje que esté tan así en el camino de los romanos, por ejemplo, no se usa. Y alguien que me lea Romanos 6:20. Con eso creo que estamos. Yo voy a leer Efesios 4:17. 4:17, Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos, lo que vimos recién, de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Entonces, como dice, ¿no? Que ya no anden los cristianos en este caso como andaban anteriormente, ¿no? A conocer a Cristo. Y después dice en el 20, más vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Entonces hay una diferencia, pero este es el andar de cualquier persona sin Cristo, ¿no? Ajenos a todo lo que tiene que ver con Dios, entenebrecido el corazón, incapaces de hacer lo bueno. ¿Qué más? A ver, Romanos 8, 7 y 8. ¿Quién? Aunque quedamos poco, 1, 2, 3, 4, 5 son. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Muy bien, ahí está clarísimo, ¿no? Es imposible que puedan agradar a Dios porque todo lo que hacen es malo y va contra la voluntad de Dios. Y creo que dije Romanos, ¿qué es? 6:20. ¿Quién no tiene? Miguel, Liliana, Daniel. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Romanos 6:20. ¿Se te cortó? ¿Eras libre qué?
porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Muy bien. Y Romanos 5:6, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Entonces, todos estos pasajes nos hablan claramente de que nos es imposible a nosotros, en nuestra propia voluntad, acceder a Dios. Eso habla de la depravación, que evidentemente es total, ¿no? Pero ahora cuando hablamos de depravación total, y me da un poco de cosa porque estamos redundando quizá en cosas que ya lo vieron en otros cursos o en otras materias o cosas, pero si por ahí no lo vieron, igual es importante aclararlo, ¿no? Que haya depravación total o que se hable de depravación total no quiere decir que el hombre no tenga ninguna virtud o no haga nada bueno, no se le puede encontrar absolutamente nada bueno porque la Biblia misma lo dice, ¿no? Mateo 7:11. Justo te iba a decir eso. Este, si bien lo que creo que muestra los versículos que somos incapaces de nosotros de poder agradar para ser salvos, Claro. pero, pero tenemos la capacidad de poder agradar a Dios con actos, cuando estamos orando, cuando servimos, hacemos servicio a los demás, y eso también creo que va en parte en lo que no hemos perdido la imago Dei en su totalidad. Entonces, porque si es que nosotros tuviéramos una depravación total, perderíamos por completo la imago Dei, entonces, pero sí seguimos manteniéndola. Exactamente eso mismo iba a decir, ¿no? Eso también demuestra que tenemos imago de aún la persona más mala que pueda haber. Bueno, inclusive siempre pienso estas cosas, ¿no? Los asesinos seriales y todo eso. Es increíble cómo pueden comportarse socialmente de una forma increíble que los vecinos dicen, pero si era un vecino ejemplar o hacía las cosas, nunca nos imaginamos que esta persona podía ser así. Hay, vamos a decir, pastores o personas líderes y qué sé yo, que tienen una imagen ante el público y por otro lado no es la mejor, ¿no? O sea, podemos tener dos caras en la forma que nos manejamos. Entonces, evidentemente cualquier persona, por más mala que sea, o a los ojos nuestros, eso no tiene nada que ver con que no pueda tener que no pueda hacer el bien o que no pueda mostrar virtudes, ¿no? Cosas buenas. Mateo 7:11, cuando habla de, Jesús le dice lo de la serpiente, ¿no? Si alguien le pide un pescado, le dará una serpiente a sus hijos. Y él le dice en el 11, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuántos más vuestros padres que están en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, de eso trata, ¿no? Nosotros somos imperfectos, cometemos un montón de errores, somos pecadores, hacemos el mal muchas veces, pero podemos hacer el bien de vez en cuando. Como recién decía Miguel, el hacer el bien de vez en cuando, o muchas veces, o menos veces, no te justifica ante Dios. ¿Por qué? Porque evidentemente para justificarte ante Dios tiene que ser perfecto y ese estándar es imposible para nosotros alcanzarlo. Pero al hablar de depravación total no quiere decir que somos totalmente incapaces de hacer nada bueno, ¿no? Tampoco quiere decir que seamos culpables de todos los pecados habidos y por haber, porque posiblemente, ojalá Dios quiera, no seamos asesinos, no seamos, no sé, violadores, no tengamos ciertos pecados que se nos puedan imputar, ¿no? Eso no quiere decir que somos culpables de todos los pecados habidos y por haber, y tampoco, como decía antes, que actuemos mal siempre. Toda persona sabe en ciertos momentos hacer cosas buenas. Entonces, a veces sin siquiera darse cuenta. Pero lo que nos muestra la depravación total es la condición desesperada del ser humano. Estamos totalmente imposibilitados de acceder a Dios, de ser salvos, no sé, de no caer en la maldición que estamos, ¿no? De no salir de esta situación. Entonces, Perdón, sí, ¿me Fernando. escucha? Sí, sí. ¿Cómo podríamos responder entonces a la pregunta, perdón, al salmo que hace referencia en Romanos que no hay quien haga lo bueno? ¿Cómo es eso? No O entiendo. sea, que no hay nadie que haga lo bueno. Entonces, ¿a qué se refiere ese pasaje? Bueno, a esto mismo, a hacerlo bueno como para poder justificarte o declararte justo. No que no hagas nunca lo bueno, porque eso lo vemos día a día, ¿no? Vos ves gente que hace cosas buenas
así sean básicas, como, no sé, saludar a otro, ayudar a alguien a cruzar la calle, eh, levantar un papelito de la calle y tirarlo al tacho. Son cosas buenas, pero no, no que te justifiquen ante Dios, ¿no? Ante Dios no hay forma de ser justificado. Entonces, O eh, sea, no se puede hacer, a lo que se refiere es que nada bueno puedes hacer para conseguir tu salvación. sí, exacto, o para declararte bueno, para decir yo soy bueno porque mirá quién soy, ¿no? Porque todos tenemos una parte pecadora y es imposible que nos justifiquemos por medio de nuestros actos, ¿no? Bien, Ujú. Entonces, gracias. eso está bien. Entonces, estamos en un estado terrible, eso es lo que habla la depravación total, imposible para nosotros de salir de eso, y eso abarca a todas las áreas de la persona también. Estamos completamente contaminados, todo, ¿no? Nosotros hablamos de las partes en las anteriores clases, ¿no? Del ser humano, el corazón, conciencia, lo material o lo físico y lo inmaterial, nuestros pensamientos, si somos tricótomos, ¿no? Pensamiento, emociones, está todo afectado. No es que alguna parte de nosotros se mantiene pura. Nosotros estamos afectados, nuestro espíritu y todo. Necesitamos la infusión del Espíritu Santo, la vida que Dios trae y el cambio que empieza a ocurrir una vez que el Espíritu Santo llega a nosotros, ¿no? Entonces, todos los aspectos de nosotros como personas están contaminados o están alterados. Eh, Tenemos una incapacidad total de agradar a Dios. No es que haya algo en nosotros que pueda agradar a Dios, lo cual no quiere decir, calculo yo, ¿no? Que porque una persona eh, injusta o pecadora o que está condenada, que no conoce a Dios, no puede hacer algo bueno que a Dios le agrade momentáneamente. Por supuesto que hay hechos que a Dios le agrada, pero no que le va a cambiar la condición de la persona a que Dios lo tenga como, se acerque, ¿no? La enemistad que Dios tiene con esa persona, el alejamiento que tiene, la ira de Dios que está sobre él, no va a cambiar porque la persona haga ciertas cosas en cierto momento buenas. Eso es a lo que nos referimos, ¿no? Entonces, es totalmente desolador, es totalmente desalentador estar en esta condición de totalmente depravado. Eh, y entonces lo último que la universalidad en todos los que son concebidos nacemos como pecadores. Todos los seres humanos estamos en esta condición. Universalmente estamos todos en esta condición. Y eso es lo que muestra ese terrible estado. A eso se refiere la depravación total del ser humano. Entonces, claro que en reglas humanas, si nosotros nos medimos, somos, sí, bueno, yo siempre lo mencioné la vez pasada, ¿no? Como mi abuelo siempre decía, que yo no soy tan malo como el otro, y lo habrán escuchado muchas veces de muchas personas. Cuando nos miramos ante reglas de otros, yo soy bueno porque no hice tal cosa, porque no hago tal otra, no le hago mal a nadie. A la vista del ser humano somos así, ¿no? El tema es que los estándares de Dios son otra cosa. Y son tan elevados que para nosotros es imposible. Cuando empezamos a verlos a la luz de las leyes morales de Dios, a la luz de lo que Dios exige, no, o sea, bueno, claro, ¿y quién no tuvo celos alguna vez? ¿Quién no mintió alguna? No, eso sí. Entonces, pero esa es la realidad del ser humano, esa es la condición que tenemos, ¿no? Totalmente incapaz de agradar a Dios, nuestro estado es pecador, no podemos amarlo a Dios porque ¿cuál es la primera exigencia? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amar a Dios con todo nuestro ser, ¿no? No podemos hacerlo. Y por supuesto menos aquellos que ni siquiera le conocen, ¿no? Porque van a querer amarlo según su propia condición. Yo sí amo a Dios, pero no me pidas ir los domingos de mañana a la iglesia, porque hoy no me pidas hacer ciertas cosas. Entonces queremos amar a Dios según nuestras condiciones. Entonces, para aquel que no tiene a Dios, que no conoce a Dios, que Cristo no está en su vida, que el Espíritu Santo no le dio vida, le es imposible obedecer el más grande mandamiento, ¿no? El principal mandamiento, porque no puede amar a Dios. Le es imposible porque no lo conoce, porque está ajeno a Dios, está enemistado con Dios
la ira de Dios está sobre él, entonces le es imposible amar a Dios. Y por supuesto, no puede tener fe salvífica, ¿no? Fe verdadera. La fe viene a aquellos que Dios se la da, ¿no? Entonces es imposible agradarle a Dios. Es un don la fe, un don de parte de Dios. Entonces, claro que ahora podríamos meternos un poco en el debate entonces tenemos todos que ser calvinistas, porque si Dios es el que nos da el don de la fe, si no podemos hacer nada, entonces Dios elige quiénes van a ser salvos y cómo funciona eso. No somos culpables entonces, porque nacimos por culpa de Adán, nos transfirió el pecado, está bien, lo podemos aceptar, pero ¿por qué Dios nos salva a algunos y no salva a otros, ¿no? ¿Dónde está ese libre albedrío? ¿Cómo responden a todo eso? No nos vamos a meter muy de lleno en esto porque no es el punto, pero es la discusión de siempre, ¿no? ¿Alguien quiere acotar algo sobre eso? Porque está el tema del conocimiento Del preconocimiento. completo, absoluto, el preconocimiento de Dios, pero eso no significa que Él influye en nuestra decisión de salvación. Él sabe quién va a aceptar la salvación o quién va a Ujú. aceptar a Cristo, pero no, eso no significa que Él, como títeres, nos mueve a eso. Bien, puede ser. Habría que ver la base bíblica para eso, pero este, ¿alguien más? Liliana, ¿qué piensa de esto? Con Miguel he hablado de esto, Fernando creo que lo he escuchado, Daniel medio que también. Eh, yo pienso que, que Porque nosotros ya sabemos perdón, que es bien. como usted fue a la Universidad de Bethesda, tampoco sé muy bien si ellos son medios arminianos ahí, entonces me gustaría escucharle su opinión. eh, bueno, ahí se hace de todo, digamos, ¿no? O sea, hay unos creen que, como dicen, que se salva la persona y Ujú. otros creen que no hay la salvación. Pero como tenemos el libre albedrío, sí podemos decidir si queremos salvarnos o no. Quien tomamos la decisión somos nosotros. Dios ya nos dijo, Él está ahí, Él nos ama, y antes que nosotros amemos a Él, ¿no? Como dijo usted, no podemos amarlo como dice el primer mandamiento, que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza, nuestra mente y con todo nuestro corazón. Pero quien decide si vamos a ser salvos somos nosotros, porque sabemos qué es bueno y qué es malo. Bien, está bien. Solo que ahí, bueno, es obviamente la parte que nosotros vemos, ¿no? Pero cómo funciona eso detrás. O sea, nosotros sabemos y decimos, sí, yo elegí a Dios, yo tomé la decisión, yo en algún momento, y claro, no hice nada, todo lo hizo Cristo, pero en lo que va el funcionamiento, ahí es donde empiezan el debate, ¿no? Así que bueno, eso. Lo interesante de esto, como lo leía por ahí, es como el humo que entra con el fuego, entra a una casa y lo invade todo. Así es el pecado en el ser humano, ¿no? Cuando entra, estamos total y completamente contaminados, ¿no? Estamos corrompidos por el pecado y no hay ninguna parte del ser humano que pueda, como decíamos antes, llegar a Dios, ¿no? Hay un sinfín de pasajes para mencionar de esto, sobre cómo estamos corrompidos, tanto lo inmaterial nuestro, que es el alma, como lo material, lo físico, ¿no? El cuerpo. Este, ustedes sabrán los pasajes que habla sobre el corazón y lo engañoso que es y las intenciones de nuestro corazón, lo malas que son y todo eso. O sea, tendríamos muchos pasajes para leer sobre eso. Este, pero también somos incapaces de agradarle a Dios, ¿no? Entonces, estamos totalmente contaminados, estamos incapaces de eso, el pecado está en todos nosotros y el hombre aborrece, dice la Biblia, a Dios de forma activa, ¿no? Somos enemistados con Dios y no hay nada que podamos hacer. Nosotros, voy a leer un pasaje más, que es 1 Corintios, si lo quieren buscar, 2:14. Eh, 1 Corintios 2:14. Dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, lo cual tenemos muertos antes de conocer a Cristo, ¿no? Entonces, no podemos aceptar la verdad de Dios. Por eso decía, no podemos amar a Dios tampoco, porque ni siquiera le conocemos, no podemos aceptar su verdad, no podemos creerla. Entonces, la depravación total del hombre demuestra la soberanía absoluta de Dios en la salvación. Y esta es una verdad. Entonces ahí es donde puedes decir, bueno, por eso digo, tenemos que hacernos calvinistas, porque es solo la soberanía de Dios la que nos permite llegar a Él. El hombre no puede hacer nada y Dios debe realizarlo absolutamente todo, ¿no? Todo lo que es la obra salvífica. Y entonces, inclusive la fe, dice la Biblia, que es un don de Dios. Entonces, la fe que tenemos nos la ha dado Dios también. Nos dio la salvación, nos dio toda la obra de Cristo, la justificación, nos dio absolutamente todo. Y la Biblia también dice que nos eligió. Entonces, cómo funciona en la práctica es la gran lucha, por eso nunca vamos a terminar de entender. Nosotros lo vemos del lado humano y decimos, sí, bueno, pero yo elegí. ¿Y por qué no elige, no sé, mi primo, al cual conozco de toda la vida y escuchó el mensaje y lo rechaza? Ahí está la gran pregunta, ¿no? O la otra, ¿cómo se llama? Este, yo ya me escogió Dios, entonces no importa lo que haga, no importa lo que ya estoy escogido, igual me voy a salvar. Entonces, eh, es en ese punto también. Claro, pero son cosas que solo sabe Dios. ¿Cómo sé yo si soy escogido o no? ¿No? O igual está hay los calvinistas, los extremistas, entonces no hay que evangelizar porque Dios ya escogió, entonces no. Pero en realidad la Biblia manda y Dios manda. Si no, Pablo no lo hubiera hecho, pues Pablo hubiera dicho, entonces bueno, igual nos quedamos, ¿no? Pero él dice que por amor a sus escogidos él hacía todo eso, ¿no? Entonces nuestro trabajo es evangelizar, ¿no? Porque dice la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Igualmente, también dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos de Dios. Entonces hay un acto, el de recibir, porque hubieron, sí, a los que recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, hubieron algunos que decidieron no recibirlo. Entonces, No, eh, claro, Porque en Dios realidad provee, todos los que oyeron, y no, digamos, vamos a decir, no son cristianos, no les reciben, porque igual hay un pasaje en Timoteo que dice que Dios quiere que todos sean salvos, perdón, en Pedro creo que es, ¿no? O en Timoteo, que quiere que todos sean salvos. Entonces, no puede decir que quiere que todos sean salvos, sin darle la oportunidad de que escuchen el evangelio, ¿no? O sea, sería contradictorio. porque Dios provee el medio de la salvación, que es Cristo, pero nosotros tenemos que usar ese medio para llegar a Él. Claro, pero lo que dice tal vez es que para que nosotros podamos usar ese medio, lo que está dando en base bíblica es solamente por Dios. Nadie, si no es con Dios, va a poder usar ese medio, porque el medio es la fe, ¿no? Porque dice que la salvación es por medio de la fe. Y si la fe es un don de Dios, entonces solamente es por Dios. Pero también en Romanos que dice, ¿no? Que si no confesares con tu boca, si confesares que Jesús es el Señor, entonces vamos a ser salvos a través si aceptamos a Dios, en nuestro corazón a Jesús y también hacemos la voluntad de Él. sí, bueno, está interesante. Son muchas ideas que tiraron por ahí. La cuestión siempre va en lo mismo, ¿no? Y podemos seguir hablando de esto largo rato. En cuanto a lo que es la depravación, el hombre, tenemos que entender esto como que es así. La Biblia lo enseña, es clarísimo. El hombre no puede llegar a Dios de ninguna manera sin que Dios le dé algo, sin que Dios lo traiga, vamos a decir así. El punto que estamos pensando, o el desafío y todo esto, es cómo Dios lo hace o qué pasa en la práctica, porque nosotros entendemos que Dios ya lo hizo y ya nos salvó, y que nosotros tenemos fe, que la fe nos la dio Dios, todo bárbaro, lo entendemos todo eso. Que nosotros éramos pecadores, que estábamos totalmente destituidos de Dios, separados, enemistados, todo eso lo entendemos. Y
Por fe, todos nosotros, espero, creemos que Dios ya nos hizo amigos de vuelta, el Espíritu Santo nos dio vida, estamos sellados para la eternidad, como dice Efesios 1. Eh, Ahora, ¿cómo sucedió esto en la práctica? Nosotros del lado humano, hay dos lados. El lado humano nos dice que lo elegimos libremente. Pero si empezamos a escarbar, nos damos cuenta que libremente no existe, porque no es que lo elegimos así como que de la nada. Nosotros estábamos totalmente enemistados y necesitábamos que Dios nos trajera la salvación, que Dios, el Espíritu Santo, nos constriñe, nos empuja, nos lleva, nos trae hacia sí. Y ahí está la pregunta, ¿no? Si lo hace con nosotros, ¿hasta qué punto o en qué momento nosotros libremente elegimos? Si ya estábamos totalmente corrompidos. Si uno está muerto, no, el muerto no puede decir, ahora tengo vida, ¿no? O cómo funciona. Ahí están los detalles de los pormenores, de si, bueno, no sé cómo funcionó, si me dio choques eléctricos y en algún momento yo volví y dije, no, prefiero seguir muerto o quiero vivir y elegí la vida. No sé si me hago entender con esos detalles. Son como cómo realmente en la práctica funcionó esto. Lo que tenemos que entender es que Dios fue totalmente soberano y en su amor nos eligió y es fantástico. Estamos felices y contentos este, y que que los que no están muertos en su delito y pecado y que necesitan esa salvación. Después salieron con varios temas ahí, como que, por supuesto, los calvinistas extremos van a pensar en que, bueno, lo decía Fernando, ¿no? Que en algunos ni hay necesidad de evangelizar porque los que ya están elegidos son elegidos y listo. Pero aún así entiendo lo que dice Miguel de que hay gente que dice, y bueno, en alguna medida termina siendo un orgullo desmedido. Los que son casi siempre 5 puntos calvinistas dicen, no, es que yo, maldito de mí, soy un pecador y nada hay bueno en mí, pero la gracia de Dios que vino sobre mí, bárbaro. Entonces, somos elegidos, predestinados desde antes de la fundación del mundo, todo eso está en la Biblia. Eh, Todo bárbaro, pero ¿qué pasó con los demás entonces? Y bueno, no, ellos no. O sea, es fácil decirlo desde el punto de vista que yo ya considero y creo, y por fe lo he decidido y conozco a Cristo, sigo la verdad de la Biblia de que yo sí soy elegido. Entonces, si los demás no lo son, y bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Entonces, el punto está en cómo fuimos elegidos y esa es la pregunta más complicada de responder, ¿no? Entendiendo que no conocemos a Dios completamente, que nos es imposible entenderlo, cómo su preconocimiento, que es lo que Daisy dijo en algún momento, cómo ese preconocimiento estuvo en todo momento. Él sabía desde antes, y ahí voy a lo que hablábamos ¿cómo se llama esto? El realismo filosófico, de que nosotros estábamos en el jardín del Edén, no sé cuánto, pero no realmente porque teníamos un alma preencarnada, sino porque Dios nos tenía en su mente ahí, ¿no? Es algo más filosófico, no sé si no me estoy yendo de tema, pero más o menos lo mismo, o sea. ¿Cómo podemos entender a este Dios que ya nos conoce de antes, ya sabía todo lo que íbamos a hacer antes y que está fuera del tiempo? Es lo más complicado que pueda haber, ¿no? Lo que creo que no podemos entender es cómo Dios nos eligió siendo un Dios justo. No sé si eso es lo que hago entender, pero yo personalmente no puedo entender el concepto completo calvinista y aceptarlo de que Dios lo hizo así, ¿no? Nos eligió y listo, y que Dios hizo todo, sí, eso lo enseña la Biblia, que no hay nada que nosotros podamos hacer también, que estamos totalmente depravados también. Ahora, cuando vamos por los 5 puntos calvinistas, llegamos a la elección limitada de que Jesús murió solo por los elegidos, ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Pero bueno, Pero eso no es bíblico también, ¿no? Porque dice que, y por bueno, todos murió, dice, ¿no? Entonces claro, pero es todos, efectivo solo en aquellos que Él eligió, entonces es una contradicción, ¿no? Pero bueno, así lo consideran algunos y ahí también tienen una lucha los que son 5 puntos calvinistas en eso. Bueno, vamos a una pausa, que son las 9. Ya casi terminamos, vamos a hablar un poquito de si hay grados de Eh, pecado en la Biblia.
Metámosle, terminemos. Eh, bueno, pues tenemos que hablar sobre los... No tenemos mucho más, podríamos hablar también de los pecados veniales y los pecados mortales. Eso es algo que creen los católicos. Este, ¿Saben eso o no saben eso? ¿De qué trata? No, no ¿No? soy católico, va a disculpar. Pero los pecados mortales, bueno, la película de Brad Pitt, Pecados Capitales, el mundo de Dante y todo eso, el infierno de Dante, quiero decir. Los siete pecados capitales de la película está bueno. Claro. Entonces digo que si hay pecados que son perdonables y no, ¿no? Son algunos pecados peores que otros y hay grados de pecados o no hay grados de pecados en la Biblia. ¿Qué piensan? Ni so. Pues siempre nos enseñaron que Ni pecado es no. pecado. Un Las pecado, preguntas pecadito y Pecado, están, pecadito, pecadote. todas las Yo- preguntas de hoy están polémicas. Sí. So- lo que a mí siempre sí me llamó la atención, aunque nos haya enseñado que pecado es pecado, pero sí hay partes en la Biblia donde como que te da a entender de que, por ejemplo, la fornicación dice que no solo pecas contra Dios, sino contra su propio cuerpo peca. Dice Ajá. también que, por ejemplo, los maestros van a recibir mayor condenación. Muy ¿Por bien, qué muy van a bien. recibir mayor condenación? Bien, Entonces, al parecer, eso está en se Santiago. refiere a que todo lo que, si todo lo que es pecado es todo lo que ofende a Dios, pero sí hay unos como que sí sobrepasan ciertas líneas, ¿no? A diferencia de otros. O sea, hay algunos Ay, como que, por lo que, Y el pecado imperdonable, pero y por el lo que pecado imperdonable. también, ¿cuál es? pero somos dispensacionalistas con eso. ¿Cuál es el pecado imperdonable? A ver, ¿quién se lo sabe? La blasfemia contra el Espíritu Santo. La La blasfemia blasfemia. contra el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Y qué decía vos, Fernando? Pero, Que pero no podemos está en la ese ley. pecado. Nadie puede en este tiempo cometer ese pecado. No, pero, o sea, sí Y hay, también bueno, existe algunas de las el cosas que vos pecado. dijiste, Fernando, son como consecuencias. Eh, ¿Cuál fue el primero que mencionaste? El de que dijiste que había La diferentes. fornicación, La fornicación, ese como que tiene otras consecuencias porque es contra tu propio cuerpo, las consecuencias del pecado. Entonces, pecados son todos pecados, pero las consecuencias son diferentes. El de los maestros, porque tienen mayor responsabilidad, entonces, o hay de aquel que haga caer a uno de estos pequeños, ¿no? Entonces, hay consecuencias que son más graves por diferentes tipos de pecados. Mentirle a mis hijos de que Santa existe o no existe, no creo que tenga demasiadas consecuencias, no sé si me va a entender. ¿Será un pecado? No lo sé. Ahí podemos discutir hasta eso. claro, pero Preguntas incluso polémicas, acá tienen otra. ¿Es pecado decirle que los Reyes Magos o Papá Noel no existe? Pero bueno, que hay cristianos que existe, dicen, es una no, mentira, digamos. eso Si es le decís que horrible. va a venir el ratón Pérez, es mentira. Claro, bueno, exactamente, ahí está. Pero, Pero no creo que pero yo no me siento tan mal ni me he sentido que tengo que justificarme ante Dios o arrepentirme ante Dios por decirle a mis hijos que le escriban la cartita, ¿no? Porque No digan nada del ratón, no digan nada del ratón Pérez, que justo a Víctor se le cayó un diente ayer. ahí está, mira, Y se ratón Pérez, lo murió. mismo. Y no me digan que las consecuencias son lindas, por lo menos yo verlos en mis hijos, las caras de feliz cuando, ay, viene, y las cosas de su inocencia que dicen. Entonces, bueno, está. Claro que después tenés que el día que se enteran, se le rompe la ilusión. Y bueno, todavía me acuerdo cuando los Reyes Magos, me enteré, pues nosotros festejamos más los Reyes Magos, pero que no existían y que no sé qué, y casi me peleo con un amigo y todo, ¿no? O sea, hasta el día de hoy me acuerdo, y discutíamos, ¿no? ¿Cómo no van a hacer? Pero claro, si mis padres, ¿qué van a comprar todo eso que compraron, qué sé yo? Y después empezás a pensar, y bueno, y después yo lo ayudaba a mis padres con el regalo a mis hermanos, ¿no? Con el pastito y todo, y uno se divierte cuando es grande con lo que los nenes viven. Pero bueno. Hay diferentes consecuencias en cuanto a diferentes tipos de es, pecados, de eso no ahí, hay duda. ahí iba a decir con respecto a las consecuencias, quizás ahí nos podemos dar cuenta que como que tiene diferentes grados, porque, por ejemplo, en un delito igual
si el delito es mayor, la consecuencia, o sea, años de prisión son más, digamos, ¿no? Por Claro, ejemplo, asesinato, 30 años. Entonces, mientras más claro. grave el delito, más grave la consecuencia. Claro, aunque ahí vos lo estás diciendo en términos humanos. Los seres humanos ponen reglas o niveles, pero también ante Dios parece haberlos. Por lo que las citas que vos ya hiciste parecen decirlo así, ¿no? De que ante Dios también hay pecados, hay diferencias entre un pecado y otro. Eh, el que vos mencionaste es Santiago 3:1, que dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea que hay un riesgo, ¿no? En cuanto a buscar ser líder o maestro o enseñar a los demás. Ese fue uno de los que citaste. Vamos a ver un par de versículos más. Vamos a hacer así lo hacemos medio rápido y terminamos o vamos terminando. Miguel, Ezequiel 8:13. Daisy, Juan 19:11. Liliana, Mateo 11:20-24. Daniel o Brigitte, los dos. Lucas 12:47-48. Y Fernando, mencionaste Santiago, ese lo tengo yo acá. Para después quédate con Hebreos 10:28-29. Así cada uno tiene un versículo. Eh, Vamos a ver lo que la Biblia enseña, si hay pecados que son peores que otros. Ezequiel 8:13. Ezequiel 8:13 dice, me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Muy bien, va a haber abominaciones mayores que las que hacen esto. Acá está hablando de Dios a Jeremías, perdón, a Ezequiel, sobre las abominaciones que hay en el templo, ¿no? Y le dice, vas a ver cosas peores al profeta. Entonces, parece haber cierto nivel de abominaciones, ¿no? Hay abominaciones que no son tan malas como otras abominaciones. Creo que todos entendemos que al ser una abominación es algo terrible y contra Dios, pero parecería haber una idea de que hay una diferencia, ¿sí o no? Abominaciones mayores. Juan 19:11. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Cómo? ¿Mayor pecado? Entonces sí hay diferencia. Mayor pecado tiene. El que lo entregó, mayor pecado tiene, dice. Quienes lo entregaron a Jesús tienen mayor pecado. Entonces, parecería ser que sí hay alguna diferencia, ¿no? Entre un pecado y otro. Mateo 11:20-24. Liliana creo que no. Del 20 al 24. Sí. Jesús estaba muy disgustado con los pueblos donde había hecho la mayoría de sus milagros, porque la gente de esos lugares no había cambiado su forma de vivir ni quería obedecer solo a Dios. Por eso les dijo, habitantes de Corazín, qué mal les va a ir a ustedes y también les va a ir mal a ustedes. Los que viven en Bethsaida, si los milagros que se han hecho entre ustedes se hubieran hecho en las ciudades de Tiro y de Sidón, hace tiempo que los que allí viven habrían cambiado su manera de vivir. Si se habrían vestido con ropas ásperas, y se habrían echado ceniza en la cabeza para mostrar su arrepentimiento. Les aseguro que en el día del juicio final ustedes van a recibir un castigo mayor que el de ellos. Y ustedes, habitantes del pueblo de Cafarnaúm, que creen que ya están en el cielo, déjame decirles que van a ser enviados a lo más profundo del infierno. Si los milagros que se han hecho entre ustedes se hubieran hecho entre los habitantes de la ciudad de Sodoma, ellos habrían cambiado y la ciudad aún existiría.
Les aseguro que en el día del juicio final, el castigo que ustedes recibirían será peor que el de ellos. Muy bien, básicamente habla de que los judíos, los que estaban en esas ciudades, oyeron y por no aceptar, por la dureza de su corazón, les va a ir peor que a los que no oyeron, ¿no? Inclusive habla de Sodoma y Gomorra y hay como un castigo peor para unos que para otros. Entonces, de acuerdo al pecado, ¿no? Por la terquedad de sus corazones. Entonces, parece que lo mismo. Hay diferencias. Lucas 12, 47 y 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Muy bien, así que va a haber diferentes niveles de castigos o azotes de acuerdo a cómo respondan, ¿no? A cuánto, ¿cómo se dice? Hagan caso o no. Al que tiene más responsabilidad y cae más, va a tener más azotes. Entonces, los castigos van a ser en consecuencia con el nivel de pecado, en alguna medida. Y ya Creo vimos que, de los maestros, ¿sí? creo que más que niveles de pecado, hay niveles de consecuencias, creo, O de castigo. para mí, ¿no? Porque pecado igual. Entonces creo que ciertos pecados te llevan, te traen una consecuencia mayor que otras, porque todo pecado te aleja del Señor, todo pecado es enemistad, todo pecado es ofensa a Dios, todo pecado, pero hay pecados que te traen una consecuencia mayor que otra, así que eso. Claro, o sea, Dios juzga a algún pecado diferente de otro. Sí, Con mayor castigo, sí, claro. Sí, es que yo lo que entiendo como que pecado es por yendo a la definición de que, por ejemplo, que es errar al blanco, o sí. sea, esa es la definición, pero yendo exactamente a la misma figura de errar al blanco, digamos, con un dardo, podés estar muy cerca del centro o muy lejos, pero igual le estás errando. Entonces yo entiendo eso por el pecado, ¿no? Bien, está bien. Ahora, bueno, léeme el de Hebreos 10, 28, 29. Y ya. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Bueno, ahí está, hay otra, otra posibilidad más, otra cita más de que parecería haber ciertos niveles de consecuencia, ¿no? O de un juicio diferente de acuerdo a la calidad del pecado. Lo cual en alguna medida tiene lógica, ¿no? Porque eso es algo que hacemos nosotros, los seres humanos también. Por supuesto que el problema está. A ver, hay diferentes niveles, ya lo vimos, hemos leído un montón de citas donde dice, ¿no? De acuerdo a quién es el que lo hace, si es maestro, si no es maestro, si ya escuchó el mensaje y por la dureza de su corazón no aceptó, hay como diferentes consecuencias. En ese sentido hay diferencias entre un pecado y otro. Ahora, todos los pecados son iguales en el sentido de que todos, medio lo decía Fernando ahora, ¿no? Todos le erran al blanco y eso te expone a ya estar enemistado ante Dios, porque ya venimos con esa consecuencia pecaminosa, esa naturaleza. Pero al caer en uno, al caer en solo un pecado, ya nos hace transgresores de toda la ley. Eso es lo que dice la Biblia también. En Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, en ese sentido, no hay pecados pequeños ni grandes porque todos estamos en la misma situación, ¿no? Este, tengo una cita acá de Grudem, un escritor que dice, en términos de nuestra situación legal delante de Dios, cualquier pecado, aun que pueda parecernos muy pequeño, nos hace legalmente culpables ante Dios y por tanto digno de castigo eterno. Entonces,
en ese aspecto, ¿no? Sabemos que hay diferencias en las consecuencias, hay diferencias en el castigo, porque también lo dice la Biblia, en el juicio que Dios va a dar cuando haga un juicio por obras, ¿sí? Pero gracias a Dios nosotros no vamos a tener que pasar por ese juicio, ¿verdad? Porque ya el Señor pagó por nosotros, entonces hemos sido exonerados de ese juicio, gracias a Dios, y en lo que nosotros ya caímos, ya lo pagó Jesús, entonces sus heridas son las que nos sanaron a nosotros, así que en ese sentido, si bien hay diferentes niveles, todos hemos caído y todos estamos bajo la ira de Dios. La diferencia está en que, bueno, gracias a Cristo nosotros somos salvos, así que eso. Creo que lo dejamos por acá. Hay algunas cositas más para hablar, incluso eso de los castigos veniales y católicos y todo eso. Lo podemos hablar la clase que viene para enganchar y podemos seguir después. Creo que por ahí quedamos por hoy. Voy a cortar la grabación para que no sea tan pesada. Creo que tengo que cortar. No, acá.